Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Solo Java Baikus. En esta ocasión vamos a ver un video sobre un ejemplo de la utilización de las listas. Acá vamos a tratar de validar que Java incluye en su API una clase lista o una clase list. Y vamos a ver el uso del for each versus la función iteradora. Veamos qué hace este ejemplo. Ok, aquí nos despliega un cuadro de diálogo que nos dice ingrese un nombre, coloque no o haga clic en cancelar para finalizar. Vamos a colocar Carlos, José, María y le damos cancelar. Bien, veamos todo lo que ocurrió en la consola. Nos muestra, usted ingresó Carlos, José, María. Eliminemos a los Carlos. Aparece un Carlos y dice removiendo José y María. Y después nos dice, ¿qué nos quedó? José y María. O sea que Carlos ya no aparece. Ahora, veamos cómo funciona eso. Esto lo vamos a ver paso a paso. Primero tenemos acá las declaraciones java util.iterator, java util.linkedList, java util.list y java.swing.jpaint. El jpaint es para poder mostrar los mensajes. El list es la interfaz que permite hacer que el linked list funcione y sea convertible a un array list o a otro tipo de list. Y el iterator es el método de iterador aplicable a la interfaz iterador aplicable a las linked list o a los array list, que nos permite trabajar de manera más cómoda ciertas operaciones. Veamos más adelante. Tenemos nuestro método main, string messages. Tenemos un mensaje que va a obtener en un string lo que el jpaint.showInputDialog nos devuelva. Esta es la instrucción que nos muestra la cajita que acabamos de ver, donde colocamos la información, los datos de Carlos, José y María. Bien, acá tenemos un list que contiene elementos string que se llamará L1 y será una nueva linked list. Bien, ahora, si nosotros hacemos eso, veamos acá más adelante. Después de que nosotros tenemos nuestro cuadro de diálogo en nuestro do, él nos pide la información, verifica que si en caso de que sea null, se guarde no, y en caso de que sea no, entonces, en caso de que no sea no, entonces L1 agregará el mensaje a la lista 1, o sea, después de eso tendremos la finalización del do while, y veremos que si no fue lo que introdujo o si se le dio cancelar, se termina el do while. Bien. Después de eso aparece usted ingresó y comienza a mostrar en pantalla con esta operación que está acá. Esto es un for each, ¿sí? Tenemos for un string variable va a ser lo que vamos a estar mostrando y va a tener contenidos del tipo string en lista. O sea, él va a buscar dentro de lista lo que tenga contenido string y los va a publicar de uno en uno. Como encuentra tres elementos, Carlos, José y María, los publica en orden Carlos, José y María. Después de eso tenemos acá system out print ln. Eliminemos a Carlos, a los Carlos. Eliminemos a los Carlos. Carlos aparece más abajo en una operación iterator, que es la interfaz, contiene elementos string de variable y es L1.iterador, o sea, el iterador de L1
se va a crear para guardarse en un iterador del tipo variable que tiene elementos del tipo string. Y así sabemos de qué elementos es lo que estamos recorriendo y así también podemos manipular L1 sin tener algunos problemas. Veamos a qué nos referimos. Tenemos acá un while que empieza acá y termina acá. Veamos entonces un string auxiliar variable.next y tenemos un variable.hashNext. Veamos un momento que dice hashNext. Aquí nos dice, claro, como nuestro iterador contiene elementos del tipo string, porque variable fue declarado con elementos del tipo string, acá nos dice que retorna verdadero si el iterador tiene más elementos. Quiere decir, en otras palabras, que si el next tuviese un elemento al alcance y no fuese a arrojar una excepción, entonces él devuelve true. Quiere decir que el while será true siempre y cuando hayan elementos en el iterador que vamos a recorrer. Y el iterador, como ya dijimos, es variable. Es un iterador de lista 1 y lo vamos a validar con el hashNext. Esta es la principal función del hashNext, colocarlo dentro del while para recorrer iteradores. Después de esto tenemos acá un string auxiliar. No es necesario hacerlo así siempre, pero es muy útil tener un auxiliar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Variable.next se debe invocar una sola vez durante todo el recorrido dentro del while. Si yo necesito utilizar varias veces el valor que devuelve variable.next, veamos qué es lo que devuelve. Nos dice que como el iterador contiene elementos del tipo string, él regresa el siguiente elemento en el iterador. Quiere decir que él va a devolver el siguiente string que exista dentro del L1 porque ese es el iterador de variable. Bien, entonces estamos hablando de que este señor va a extraer el siguiente elemento que existe dentro del iterador y lo va a guardar en auxiliar, que es una variable de tipo string, y lo que está extrayendo es un elemento del tipo string. Bien, lo que queremos establecer es que este señor que está acá solo se puede invocar una sola vez durante todo el recorrido de este método o de este while. ¿Por qué? Cada vez que variable.next se ejecuta, iterador cuenta 1 y sigue hacia el siguiente elemento. Quiere decir que si aparece varias veces, no estaría extrayendo el primer lugar, que es Carlos, sino que estaría extrayendo la primera vez a Carlos y la segunda vez a José. Entonces, quiere decir que necesitamos el auxiliar para poder mostrar a Carlos, verificar que es igual a Carlos, remover. Esto es una función del iterador, remove. Remueve de la colección el último elemento retornado hacia el iterador. Quiere decir que esto permite remover en la colección, en otras palabras, en la lista 1, un elemento, pero estamos recorriendo es un iterador, más lo que estamos logrando es remover un elemento de lista 1, que es la dueña de este iterador. Ventaja: con iteradores no caemos en los problemas del for each. Ahorita vamos a ver el ejemplo de qué pasa cuando corremos un for each y tratamos de remover un elemento. Ok, entonces seguimos acá. Si es igual a Carlos, vamos a remover a Carlos y vamos a publicar removiendo, tal cual como apareció acá, que dice: eliminamos a los Carlos. Carlos removiendo José y María.
¿Y qué nos quedó? Vamos a ver qué dice acá, en qué nos quedó. System.out.println, ¿qué nos quedó? For string var, o sea, una variable del tipo string que va a recorrer la colección L1, que es la lista en donde guardamos todos los nombres, que es una lista que está en memoria dinámica. Vas a publicar los strings que existan dentro de esa lista acá. Y entonces, dentro de esa lista solo existe José y María, porque Carlos fue removido anteriormente. Bien, veamos entonces, vamos a quitar acá los comentarios. Vamos a quitar acá el otro comentario. No hay aparentemente ningún error de código. Nos dice que esto puede usar un functional operation, una operación funcional. Bien, vamos a correr ahora el código para ver qué ocurre. Nuestro programa corre. Vamos a colocar a Carlos, a José y a María. Mismo ejemplo. Y le vamos a dar cancelar. Y veamos lo que ocurre. Usted ingresó Carlos, José y María, funcionó sin problema. Eliminemos a Carlos, pero no lo está eliminando en el iterador, sino que está eliminándolo acá en el punto con un for each. String variable de L1. Está recorriendo L1 con una palabra variable, con un string. Yo lo puedo hacer para publicar información, como lo hicimos acá arriba, pero no puedo hacerlo para remover elementos, porque en el momento que eliminas un elemento de la colección, estás variando el tamaño de la colección, como es de memoria dinámica, y por tanto, entonces el for each entra en conflicto. Veamos acá, dice excepción en el lazo no, en el hilo main java.util.current modification exception. Esa es la modificación. Dice que hay un problema con el chequeo del linked list y que hay otro problema en el chequeo del linked list y que ejemplo.main tiene el error en la línea 43, que es acá. El for each dio error porque simplemente se dio cuenta de que los elementos ya no estaban completos. Entonces, si bien un for each sirve mucho para remover y hacer cualquier cosa con colecciones estáticas, con colecciones dinámicas no se puede hacer. Por eso tenemos que utilizar iterador. Vamos a devolver todo como estaba. Y vamos a verificar que esto pertenece a una clase de Java. Vean cómo sale cuando vemos una clase de Java. Todo aparece con sus distintos métodos, con sus distintas características, y list en este caso es una interfaz y aquí dice todo lo que debe implementar. List. Cerramos y continuamos. Si seleccionamos linked list, que es otra clase, vamos a la fuente y apertura linkedlist.java y dice todo lo que debe tener el linked list o el tipo de constructor linked list, que es el que estamos utilizando. Y aquí aparecen los distintos tipos de constructores de linked list, que también los podemos ver si quisiéramos dándole control espacio. Nos aparece que puede ser linked list o linked list con una colección interna o linked list con elementos string. Bien, hemos visto entonces que sí existe una clase list, en este caso una interfaz list que permite crear linked list, y podemos ver el uso del for each y del iterador. For each lo utilizamos solamente para hacer recorridos
de publicación y es muy cómodo y muy rápido y fácil de construir, mientras que el iterador ocupa un poco más de memoria porque la memoria del iterador no es temporal, pero nos permite hacer un recorrido de las listas o de las colecciones y eliminar o modificar o agregar elementos dentro de ella y no sufrir problemas durante el recorrido como el que nos apareció en la sección de hace rato. Espero que te haya servido el video y te dejo con el ending. Chao. Ok, recuerda revisar mis distintos blogs. Puedes buscar mi canal en YouTube como Kusati. Te va a aparecer acá, entra a mi canal, revísalo, observa los distintos videos que he subido, las cosas que me gustan, las cosas a las que me estoy suscribiendo, pero lo más importante de todo, la lista de reproducciones creadas por mí, donde podrás ver los distintos cursos que estoy patrocinando o haciendo para que ustedes los vean y aprendan. Son gratis, recuerda. Revisa las listas de reproducción y los distintos videos que hay en ellas. Recuerda seguirme en Twitter como @kusatic con 2T y una C al final. Revisa la descripción del video para encontrar información adicional y descargas. Comenta tus dudas, propon temas. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta, y si no te gusta, dale clic en me gusta igual, porque educar es una buena causa. Gracias por ver el video, espero hayas encontrado y aprendido lo que estabas buscando. Comparte ya que esto es para todos. ¡Chao!